Entonces a comenzar nuestra clase de hoy, la última clase de la historia de la iglesia, donde vamos a repasar los diferentes temas y bueno, vamos a concluir que ya prácticamente estamos dando el último tema, que es el tema de los últimos papados, que son Benedicto XVI y Francisco. Entonces, vamos a trabajar esos temas y vamos también a abrir la posibilidad del compartir de ideas, de dudas, preguntas, experiencias, etcétera. Así que vamos a tratar de que el día de hoy sea de buena interacción entre todos para que nos podamos enriquecer también todos con las preguntas, con los comentarios, con las ideas de los demás. Entonces, voy a comenzar primero, antes que nada, trabajando, ¿verdad?, el tema del papado. Entonces, estuvimos la vez pasada conversando bastante sobre Juan Pablo II, sus viajes misioneros, lo que él aportó, ¿verdad?, a la iglesia, que fue un vuelco bastante grande, bastante importante, con su palabra, con sus viajes, ¿verdad?, especialmente su cercanía. Y dio obviamente un impulso muy grande desde el punto de vista misionero a la iglesia. Luego tenemos a Benedicto XVI, que viene con un carisma muy particular suyo. Como ustedes saben, Benedicto XVI viene con el carisma del estudioso, de la persona reflexiva, de la persona que busca a Dios a través del intelecto. Y como ustedes saben, nos aportó todo lo que es la búsqueda de la verdad. Entonces, Benedicto XVI, tenemos que ¿verdad?, reconocer su importancia en cuanto a lo que es la búsqueda de la verdad y lo que es la interpretación también de la Biblia, de la doctrina. Recuérdense que Benedicto XVI, cuando fue cardenal, estuvo mucho tiempo dirigiendo la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, que básicamente, digamos, es como algo así como el Ministerio de Justicia en nuestros países, ¿verdad? Para el Vaticano, la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe tiene que ver toda la parte con la justicia y a la vez también de la doctrina. Entonces, es un gran custodio de la doctrina y obviamente también a nivel de la justicia. Recuérdense que muchas situaciones de casos, por ejemplo, judiciales en la iglesia tuvieron que pasar por sus manos. Al ser elegido papa, pues obviamente él le dio un toque especial al papado, que fue más bien dirigido sobre todo en esta área de la doctrina de la fe, la búsqueda de la verdad. No fue un gran viajero, aunque obviamente continuó con las jornadas misioneras de Juan Pablo II, redujo esas jornadas misioneras porque obviamente ya él tampoco se sentía con mucha energía para hacerlo. Entonces, no continuó el legado de Juan Pablo II de los viajes, aunque sí hizo sus viajes, pero no de la misma manera, obviamente, que lo hizo Juan Pablo II, que fue un misionero incansable, un viajero incansable. Sin embargo, pues hizo sus viajes misioneros, redujo las jornadas de la juventud, ya no como las hacía Juan Pablo II, que obviamente las hacía cada año. Se redujo, pero las continuó también con algunos viajes misioneros durante su papado en el mundo. Pero sí, una de las cosas que más, ¿verdad?, golpeó el papado de Benedicto XVI fueron, bueno, lo que ustedes ya conocen bien con los escándalos, ¿verdad?, de su papado. Uno de los escándalos más grandes que tuvo que enfrentar ha sido el escándalo de la pedofilia, como ustedes saben, que ha sido noticia en todo el mundo, y eso provocó que obviamente la iglesia se enfrentara a nivel social a
a los medios de comunicación, a los medios judiciales de cada uno de los países y a intervenir, o sea, el, uh, el Vaticano tuvo que intervenir en muchos países por esta cuestión. Tuvo que enfrentarlo, aunque no fue obviamente una situación provocada por él. Esto es algo que es bueno que nosotros entendamos, porque muchas veces, ¿verdad?, se culpa a quien es la cabeza, porque pensamos que él lo sabe todo y tiene que enfrentar todo. No ha sido culpa suya. Primero porque los escándalos salieron a la luz en su papado, pero no se dieron los casos en su papado, sino que se dieron los casos más bien en la época anterior a él, especialmente en el papado de Juan Pablo II, incluso antes, porque no es nada nuevo. No es nada nuevo en la historia de la iglesia, pero no es nada nuevo tampoco en la historia de la humanidad. Es algo que obviamente siempre ha pasado, lamentablemente ha siempre pasado, solo que ahora es más conocido, o sea, se sabe más, hay más noticias, sale más todo, pero no es algo que fuese nuevo, como que ahora eh, mm, esté pasando, solamente ahora, no, esto obviamente ha estado pasando también anteriormente. Entonces, el papado de Benedicto XVI ha sido muy marcado precisamente por esta situación y obvio que esto provoca un escándalo que involucró, ¿verdad?, la iglesia en general, la iglesia universal, prácticamente, digamos, por una situación más que nada, a mi juicio particular, esto es lo que yo considero de la visión histórica que tengo, más que nada dado por una situación también desde el punto de vista financiero. Ustedes saben que los juzgados se volvieron negocios y obviamente cualquiera que interponía una causa sobre alguien, el otro tendría que pagar para no ir a juicio y evitar un juicio. Entonces, muchas de esas cosas tuvieron que llegar, ¿verdad?, al ámbito financiero, a pagarse para evitar una escalada, digamos, de situaciones de este tipo. Y eso provocó que mucha gente y sobre todo incluso personas que trabajaban en el mundo de la justicia dijeran, ah, pues aquí hay una manera de sacar dinero porque podemos incluso hasta inventarnos un caso con tal de que la iglesia pague. Entonces, muchos aprovecharon también la ocasión. Claro que hay casos obviamente reales, pero como les digo, mi visión es que hay de todo. O sea, hay un negocio detrás de todo, hay casos reales, obviamente bien tristes, hay casos también inventados, hay de todo. Hay de todo, por eso es que es un tema sumamente delicado, sumamente frágil. Eh, por lo tanto, él tuvo que enfrentarlo desde un punto de vista financiero, pero también desde el punto de vista moral. Su respuesta fue bastante clara, porque él lo dijo claramente, quien haya cometido sea un obispo, sea un sacerdote, tiene que ir a la justicia. Y ya con Francisco se le dio, digamos, un poco más de forma a la respuesta que ha dado la iglesia y ya es mucho más claro. De hecho, ustedes ya ven que han parado toda esta, digamos, noticia constante de este tema. Ya prácticamente es muy raro que sale alguna noticia sobre esto, porque ya la iglesia sí ha tomado cartas en el asunto bien fuerte, poniéndose obviamente de parte de las víctimas y analizando los casos, caso por caso, para poder darle solución. Es algo que obviamente no es culpa del cabeza de la iglesia, ni del papa, ni de nadie, sino es culpa de quien obviamente ha cometido el delito y que tiene que obviamente a enfrentarse ante la justicia. Primero, pues antes que nada ante la justicia humana, porque tiene que responder ante el tribunal. Y bueno, pues también como somos cristianos y sabemos también ante la justicia divina. Entonces, no es ese el escándalo más grande que tuvo que enfrentar Benedicto. El pobre, yo digo pobre porque realmente creo que ha sido uno de los papas más probados de la historia, porque
ha tenido que enfrentar situaciones muy complejas. No solamente el escándalo de la pedofilia, que como ustedes saben, removió el seno de la iglesia muy fuerte, muy profundo. Gracias a Dios ahora las cosas están bastante bien porque ya es muy claro el camino desde que hay una denuncia hasta la decisión final. Hay un camino muy claro, incluso el tribunal, desde el punto de vista legal de la iglesia y todo, ya está mucho más saneado. Pero no es ese el tema más complejo, o no es, digamos, el único, aunque sea complejo, no es el único. Benedicto XVI tuvo que enfrentar también el escándalo financiero, donde la banca vaticana, el York, que es la banca del Vaticano, estaba siendo incluso acusada de haber utilizado dinero para lavado, compra de armas, etc. Esto tuvo que enfrentarlo también él, sobre todo al final de su pontificado, y junto con eso, una serie de situaciones alrededor suya, de colaboradores muy cercanos que estaban involucrados en situaciones bien complejas. Entonces, claro, cuando ves que tus propios colaboradores, o sea, es algo así como que tú en tu círculo de los más cercanos, de los más allegados a ti en el trabajo que haces, están involucrados en una situación compleja, ¿qué haces? No puedes absolutamente mm, sacarlos, ni a todos ni a algunos, porque crearía una situación más compleja. La solución suya es dar un paso atrás él mismo y dejar que el siguiente pudiera sanear la situación. ¿Por qué hizo esto? Algunos preguntan y dicen, porque él no tenía la capacidad para hacerlo. Sí, intelectualmente tiene la capacidad, moralmente tiene la capacidad, físicamente no tenía la capacidad, obviamente, y peor todavía, desde el punto de vista legal tampoco tenía la capacidad, porque a pesar de que sea el Papa, para poder él, digamos, renovar a sus propios colaboradores, tendría que absolutamente renunciar, porque acuérdense que los cargos en el Vaticano son para siempre, o por lo menos hasta los 80 años de edad, que son la edad del retiro de los cardenales. Entonces, él se encontró en una situación bien compleja, una situación bien, bien compleja. Y obviamente su solución, que fue la de la renuncia, que nosotros pensamos que era un escándalo, porque obviamente el Papa no renuncia, simplemente muere en el cargo. No es una situación nueva, ya había pasado anteriormente y es algo muy normal y muy legal. Lo puede utilizar cualquier papa. Y de hecho, es algo, yo pienso, a mi juicio, que es algo incluso positivo, porque eso le da la posibilidad a cualquier otro ya más adelante de hacerlo. Incluso Francisco, cuando se sienta que no puede y que no se sienta físicamente incapaz de poder hacerlo, que lo pueda hacer, que tenga el derecho de hacerlo. Yo creo que esto que hizo él es un paso interesante, porque si los obispos tienen que pedir su renuncia al Papa a los 75 años de edad, ¿por qué no él también poder hacerlo, no? Entonces, fíjense que en cualquier diócesis, ustedes ven que el obispo pide su renuncia a los 75 años de edad y se va tranquilo como obispo emérito. Y ahora surgió la palabra Papa Emérito, que no existía, pero a raíz precisamente de que el obispo también puede ser un obispo emérito, o sea, retirado. Entonces, a los 75 años de edad, ellos se retiran, los obispos. El Papa no lo hace por tradición, porque siempre ha muerto, perdón, en el cargo. Sin embargo, puede hacerlo. Tendría que tener la capacidad y digamos, el derecho, más que nada el derecho para hacerlo. Que tenga el derecho de retirarse, de irse emérito. Y esto es un asunto que yo pienso que dentro de la historia de la iglesia es positivo, es muy positivo. Pero como les digo, más que nada, él lo hace porque se encuentra en una situación donde no tiene, es un callejón sin salida. Muchos escándalos, muchas situaciones difíciles de poder afrontar y sin tener
los, digamos, las personas, las manos derechas, para poder ayudarlo en esta situación. Entonces, él se encontró sin posibilidades, sin capacidades físicas. Entonces, renuncia. Yo me encontraba en Roma en esa época, bueno, ya les he comentado que viví esa situación. Era un escándalo tras el otro, era una situación complicadísima, difícil. Y cuando vimos esa renuncia, no nos gustó porque obviamente siempre queremos que suceda como sucedió con Juan Pablo II, con Pablo VI, con Juan Pablo I, Juan XXIII, ¿verdad? Todos los papas anteriores. Sin embargo, después entendimos. Al principio uno como que dice, no, esto no puede pasar, ¿cómo va a ser? Pero después entiendes y dices, es mejor para la iglesia. Y él lo hizo porque ama la iglesia. Benito XVI es un gran amante de la iglesia. No es un hombre gran carismático, eso sí lo sabemos todos, no es como Juan Pablo II, muy cercano a la gente, muy cordial, digamos así, como Juan Pablo II, incluso Francisco también, de una gente muy carismática, cercana y tal, pero sí es un hombre muy estudioso y muy amante de la iglesia. Eso sí, nos tiene que quedar claro que ha sido un papado muy marcado por su amor a la iglesia y su amor a la doctrina. Eso sí, lo caracterizó desde el principio, desde el principio. Claro, cada uno tiene su carisma, cada papa tiene su carisma, tiene su personalidad también, tiene su forma de ser y por lo tanto dentro de su forma de ser hay que amarlo así, con su realidad. Bueno, de hecho, después de Juan Pablo II, lo que le decía, sí bajó mucho, por ejemplo, la capacidad de poder visitarlo y estar cerca de él. De hecho, a mí me pasó que estuve en estos tres papados en Roma, con Juan Pablo II, con Benedicto y con Francisco, y he podido saludar a Juan Pablo II y a Francisco, a Benedicto no, porque era muy difícil. No digo que no se podía, que fuese imposible, no, sí se podía, y algunos que sí lo lograron, pero era tan difícil que ya les digo que a mí me fue completamente imposible, porque las estructuras cambiaron también, el estilo, pero es la personalidad. Como les decía, es la personalidad, es la forma, el carisma, y son muchos factores que influyen. Y por lo tanto, al él pues, retirarse, el cardenal Camerlengo, que era Tarcisio Bertone en esa época, eh, y secretario de Estado, convoca al cónclave. Y el cónclave elige a Francisco, que como ustedes saben, entonces es un papado un poco diferente en el sentido de que da su toque, el primer latinoamericano, el primer jesuita, el primero en llamarse Francisco, muchos aspectos, ¿verdad?, que hicieron que fuera un papado bastante diferente, que venía de la Argentina, latinoamericano, de habla hispana, eh, primero en llamarse Francisco, como ustedes saben, no ha habido anteriormente ninguno, el primer latinoamericano y el primer jesuita. Por lo tanto, dio un toque muy especial a la iglesia y desde el primer momento que se asomó en el balcón, y lo recuerdo bastante bien, el momento en el cual se asomó en el balcón para saludar, ya nos dimos cuenta de que la iglesia estaba dando un cambio muy profundo. Un hombre que, bueno, como ustedes saben, todas las historias que sabemos de él, un hombre que tomaba los medios públicos para trasladarse de un lugar a otro, un hombre que no quiso absolutamente usar los zapatos especiales para el Papa, sino que usar los suyos, a pesar de que, bueno, obviamente usaba o usa zapatos ortopédicos, pero a pesar de eso, su humildad de utilizar la cruz de hierro suya, renunciar también a muchos ornamentos que usaba el Papa que están relacionados con aquella visión antigua del Papa rey o poderoso, etcétera. Como por ejemplo la papalina, bueno, la papalina sí la usa el manto de armiño que no usó al momento de salir al balcón, que normalmente siempre lo usaban los papas, pero es sentido de las regalidades del rey,
que usaron los papas hasta ese momento, Francisco no lo usó. Eh, y bueno, y ahí en adelante ustedes saben también el hecho de retirarse a Santa Marta, no usar los aposentos papales de aquella época, pero él más que nada lo hizo para no estar aislado de la gente, o sea, se quedó en el mismo lugar, en el mismo, él tiene el cuarto y su cuarto y su escritorio, su oficina, fueron los mismos que tenía cuando fue como cardenal a Roma para el cónclave. O sea, en la misma casa Santa Marta, que es la casa de los cardenales, donde come obviamente con todos los cardenales, con sacerdotes que van del Vaticano, y obviamente junto con las personas de la cocina y tal. No está aislado, porque él quiso no aislarse para poder estar en medio de la gente de allí, del Vaticano, poder enterarse de las situaciones difíciles por las cuales estaba pasando la iglesia y poder enfrentarlas. Si ustedes me preguntan, ¿ha logrado enfrentar algo? Yo les digo que sí, pero no todo lo que él hubiese querido. Eso sí es una realidad. Él hubiese querido afrontar más, o sea, poder cambiar más, poder modificar más, pero realmente se requiere todavía más tiempo, se requiere más influencia suya en la vida de la iglesia. Obviamente hay que renovar espiritualmente la iglesia, hay que renovar la iglesia también desde el punto de vista pastoral, de cardenales, obispos, que él ha estado nombrando, obviamente, porque no se ha detenido en ese proceso, y ha comenzado un proceso muy, muy interesante en la iglesia, que ha llevado a la iglesia a una reflexión profunda sobre la pobreza, sobre eh, la fraternidad universal. Se recuerda, ¿no? Fratelli Tutti, que, ¿verdad? O hermanos todos, su documento papal, y bueno, también de protección del medio ambiente y muchas cosas que están muy relacionadas con la vida de San Francisco de Asís. La renovación de la iglesia ha sido muy, muy profunda, muy interesante con Francisco, lo cual le ha dado un impulso bastante, pero bastante interesante. ¿Que pueda hacer mucho más? Yo creo que sí, pero tampoco tiene las fuerzas ni tampoco la edad como para poder hacer mucho más. Yo creo que los papados que último hemos tenido después de Juan Pablo II, que fue un papado bastante largo, porque fue elegido papa bastante joven. Después de él no tenemos los papados largos, porque Benedicto XVI es un papado corto, o relativamente corto, no es muy corto, pero sí relativamente corto. Francisco, no sabemos obviamente hasta cuándo será su papado, pero lo que todos predicen es que no va a ser obviamente un papado muy largo, por el hecho de que ha sido elegido, elegido papa ya prácticamente habiendo presentado su renuncia como obispo, que presentó cuando tenía 75 años, pero el papa no se la aceptó y obviamente siguió adelante, hasta que, bueno, fue elegido papa. Y como sabemos por su edad, su salud no es mala, no es mala, es bastante roble, bastante fuerte como salud, pero sí, obviamente la vejez siempre, ¿verdad? Todos, pues le juega siempre su pasada con lo que es el problema de los huesos, ustedes saben. Bueno, una situación de diverticulosis que tuvo, lo cual fue sometido a una operación, pero de la cual salió bastante bien. De todos modos, una operación rutinaria que no conlleva ningún peligro, pero obviamente sí la parte de los huesos y de las rodillas, que al parecer puede deberse a una artritis, a una artrosis, mejor dicho, y eso obviamente es progresivo, como sabemos en todas las personas ancianas. Por lo tanto, no creemos que vaya a ser un papado sumamente largo, pero sí creo que sí sumamente importante para la iglesia. Después de Juan Pablo II, yo siempre esperé que el siguiente papa se llamase Juan Pablo III,
por todo lo que hizo Juan Pablo II. Digo, no, hay que seguirlo, hay que seguirlo. Sin embargo, veo que cada uno tiene sus aspectos importantes y ahora digo, no, tiene que venir un Francisco II porque esta renovación interesante de la iglesia hay que continuarla. Pero bueno, digo, como quiera que se llame el próximo, la realidad es que cada uno ha dado una aportación muy, pero muy, muy interesante a la iglesia. Y ahora nos encontramos una iglesia muy, pero muy diferente a la que nosotros conocimos o que no, estamos viviendo cuando fue elegido Francisco. Les digo que yo estaba viviendo en Roma y no era bastante bien. De hecho, estábamos viviendo una situación bien compleja y no por los enemigos de la iglesia, fíjense. No son los enemigos de la iglesia, porque a veces uno dice, ah, pues hay enemigos de la iglesia que obviamente escandalizan situaciones de la iglesia y provocan un escándalo y tal. Y no, sin embargo, muchos son precisamente al interno de la iglesia, que aman y quieren la iglesia y han querido renovarla internamente. Y eso ha ayudado a la misma iglesia entonces a redescubrirse y volver a renovarse. Y con Francisco hay una renovación muy interesante. Yo pienso que tiene que continuar, tiene que seguir. Y bueno, el próximo se llamará Juan Pablo III o Benedicto XVII o Francisco II, como se llame. Creo que tiene que continuar una renovación muy interesante al interno de la iglesia, porque sí realmente se necesitaba esa renovación. Francisco ha hecho mucho. Yo creo que ya el punto de haber tomado cartas en el asunto en el Banco Vaticano, y haber hecho una renovación muy interesante, lo cual no ha terminado, porque de hecho también pasa que a veces la elección de sus más colaboradores cercanos no siempre ha sido la mejor. Le pasó a Benedicto XVI, le está pasando a Francisco, le ha pasado a Francisco también, como por ejemplo, no sé, bueno, si conocieron también la situación con uno, ¿verdad?, de los cardenales, eh, bueno, ha sido, digamos, el ultimísimo escándalo del Vaticano, que ha sido con el cardenal Angelo Becciu, italiano, brazo derecho de Francisco para aspectos financieros, y no le ha resultado como realmente él hubiese querido, sino que al contrario, se descubrieron eh, situaciones un poco ambiguas y difíciles. Por lo tanto, no pudo tal vez lograr lo que quería, pero sí está poquito a poco logrando algunas cosas que antiguamente tal vez hubiesen pasado por alto. Sin embargo, ahora no. Ahora ya no se pasan por alto. Ahora ya se conocen, se enfrentan, incluso por ejemplo, el caso del cardenal Beccio, él le quitó completamente el título del cardenal y está en las manos de la justicia vaticana. Entonces, bueno, si les interesa el tema, yo sé que son temas un poquito delicados, pero sobre ese es un punto de la historia de la iglesia un poquito delicado, difícil. Pero lo interesante es que en lugar de pasar como en otros momentos, que bueno, se ha dejado pasar de alto y sigue, sin embargo, ya con Francisco hay una renovación muy grande a nivel de justicia vaticana, lo cual se intervino en tiempo y se logró frenar esa situación. De hecho, el mismo Papa lo enfrentó y le dijo, quítate el anillo, quítate el pectoral y ya no eres cardenal. Y esto fue un poquito escandaloso porque obviamente no esperábamos obviamente que un papa hiciera eso, porque hasta ahora no había pasado. Generalmente los obispos, los cardenales, incluso los sacerdotes también, tienen que renunciar ellos por ellos mismos. Generalmente lo que hacían los papas eran que le pedían renuncia, casi como por favor renuncia, y algunos no querían renunciar. Y entonces tenían que someterse a largos juicios, etcétera, apelaciones. En el caso de Francisco, aunque también obviamente hay un proceso judicial, sin embargo, hay como una autoridad un poquito más fuerte y más en la búsqueda del bienestar para la Iglesia Universal. Y bueno, el caso de Becciu,
que no sé si algunos de ustedes lo conocieron bien el caso. Yo le di mucho seguimiento porque incluso fue nuncio apostólico en Cuba y digamos que conocí el caso bastante cercano. No sabía que obviamente terminaría de esa manera porque tenía una gran reputación realmente, sí. No, como dicen, lo cortés no quita lo valiente. Que haya sucedido esto no quita obviamente toda la reputación y toda la vida, todo lo que hizo obviamente en favor de la iglesia. Hasta que obviamente se descubre una situación escandalosa y obviamente el Papa tiene que intervenir desde ese momento y bueno, pues ha sido para la iglesia una enseñanza de que no hay nadie que sea intocable, no cualquiera. El Vaticano, si está cometiendo errores, puede, eh, puede ser sometido. Entonces, esto yo creo que forma parte ya de una estrategia de Francisco de eliminar estos intocables y de poder entonces ayudar a la iglesia a crecer, a crecer. Bueno, no quiero quedarme en lo negativo porque obviamente yo sé que son las cosas de las que más se hablan a nivel de noticias de la iglesia, pero sí me gusta cómo Francisco ha vuelto de nuevo a renovar esa cercanía con la gente, los viajes apostólicos, no al estilo de Juan Pablo II, creo que esa fue su característica suya de Juan Pablo II, no al estilo suyo, pero muy parecido al de Juan Pablo II, y en especial esa cercanía con el mundo de la pobreza, con el mundo de la enfermedad, etcétera, ha sido muy interesante en Francisco. Y la renovación que él hoy mismo, ¿verdad? En estos momentos está haciendo en la iglesia es muy interesante. De hecho, el mismo papel de las mujeres, que hasta este momento no era tan visible, y ahora sí, con Francisco, hay mujeres en el Vaticano, en lugares específicos que eran impensables, que hasta ese momento nunca había estado ni una religiosa, ni una laica, nadie, y ahora sí, ya. Y de hecho que hayan podido, ¿verdad?, formar parte de los dicasterios en el Vaticano, es un paso de avance bastante grande, que a veces uno lo ve como algo progresista, pero no es progresista, es que el mundo, la sociedad y la iglesia evolucionan y en esa evolución obviamente nos damos cuenta de que el mundo va cambiando, la iglesia va cambiando, la historia va cambiando y nos abrimos a realidades diferentes. ¿Por qué? Porque reconocemos. Antiguamente, tal vez a una persona se le procesaba y se le llevaba a la hoguera porque era un apóstata de la fe. Ya no, ya el mundo ha evolucionado y hay diferentes estilos de justicia y la iglesia también tiene estilos de justicia. Nosotros vivimos y estudiamos lo que fue la Inquisición. Pues la iglesia no puede haber seguido así de esa manera durante el tiempo, sino eh, reflexionar, pensar, cambiar. Y esto es lo que está pasando ahora. Por eso es que me gusta esta renovación tan grande de Francisco, porque la iglesia se sigue renovando, no se queda estancada en una situación histórica pasada, sino que va adelante. Eh, Quisiera ahora que compartiéramos un poquito más, porque obviamente al ser la última clase, yo he querido dejar más tiempo para preguntas, para comentarios, para ideas de parte de ustedes. Eh, entonces, nada más quise solamente introducir esto, porque obviamente son temas bastante largos, pero solamente damos una pequeña introducción para también dar oportunidad que ustedes intervengan. Entonces, bueno, visto y cerrado el proceso de la historia de la iglesia desde su creación hasta Francisco, ¿tienen alguna idea que quieran compartir? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda o pregunta? ¿Algo que quieran compartir con los demás? Este es el momento de ustedes, el espacio de ustedes. Y quiero dejar este espacio que es, como les decía, nuestra última clase, nuestro último encuentro, para poder compartir esas ideas, esos comentarios, esas preguntas que ustedes tengan para poder, ¿verdad?, hoy hacerlo en el grupo.
Bueno, si quieren pueden, déjenme ver si tienen el acceso para ustedes mismos reactivar sus micrófonos. Ya lo tienen. Entonces pueden reactivar su micrófono y pueden entonces compartir. Sí, Ya. queremos Muchísimas compartir. gracias, padre. Sí. A ver, Sí, creo que quiero hay compartir. dos. ¿Quieren compartir? Ok, uno y luego el otro. Adelante. Bueno, yo creo que primero la hermana, ¿no? Sí, Muchísimas tenemos a gracias. Sandra y Muy Santos. amable, las damas primero. Gracias. Muy bien. Buenas tardes, padre. Primeramente, agradeciéndole enormemente todo este tiempo que usted se ha tomado para instruirnos, para clarificar nuestro conocimiento y abrir mucho más nuestro conocimiento acerca de lo que es la iglesia a la cual nosotros nos pertenecemos, a la iglesia católica. Como creo que este capítulo ha sido para mí el más instructivo, el más interesante, porque ha abierto muchas ventanas a mi conocimiento, y creo que de todos los hermanos que aquí hemos compartido, de lo que es en realidad la Iglesia Católica, cómo fue evolucionando desde el tiempo de Cristo, con sus cosas buenas, con sus cosas malas, pero más centrándonos en la época a la cual nosotros estamos inmersos en este momento, que vendría a ser como desde Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto y luego Francisco. Nosotros hemos visto, aparte de que los medios de comunicación y en esto, este boom de la tecnología ha ayudado también a poner en el conocimiento del público cosas buenas, cosas malas, las verdades tal como son y también exageradas de lo que ha pasado en la iglesia. Entonces, es por eso también que muchas personas católicas han buscado en otro lado llenar este aspecto de buscar una verdad de la religión, la propia verdad de la religión. Y yo pienso que esto ha sido un motivo muy fuerte para que muchas personas se hayan alejado y hayan buscado otras religiones. Pero nosotros como católicos, y yo le hablo a título personal, para mí el conocer esto de la iglesia, me refiero a las cosas malas y a lo que hicieron de malo desde la época de la Inquisición y todo eso, hasta nuestros días. Como decía usted, el hecho más terrible y que le toca a las personas y como padres nos afecta y como personas también, fue conocer de que dentro de la iglesia hubo la pedofilia, se practicaba la pedofilia, y eso nos hizo juzgar a la iglesia. Pero si vamos un poquito más adentro, y usted lo expresaba, nosotros no podemos juzgar a la iglesia porque tanto los sacerdotes como inclusive el mismo Papa somos humanos. Nosotros somos seguidores de nuestra principal fuente, que es Jesucristo. Él fue santo. Él es Dios, Hijo. Y creemos igual en Dios Padre y Dios Espíritu Santo, que es la base de nuestra iglesia. Pero si Jesucristo hubiera hecho las cosas que hacen los sacerdotes, entonces ahí nosotros tendríamos toda nuestra libertad de irnos buscando otra iglesia. Pero nosotros, a los que debemos de pronto no juzgar, porque el único que debe juzgar es Dios, pero culpar y poner de pronto el dedo es a los sacerdotes que se portaron mal. Entonces, igual como pasa en la cúpula del Vaticano, diga usted, de que hay, como usted bien lo decía también, hay por ahí poderes ocultos en que no solamente están queriendo el bien de la iglesia o el bien de los feligreses. Entonces nosotros no podemos juzgar a toda la iglesia
por culpa de estas personas, porque si bien es cierto, nuestra Iglesia Católica tiene un poder económico y político en algunos casos muy importante. Y Francisco en este aspecto ha tomado y ha sabido tomar muy buenas decisiones, inclusive él poniéndose para mi punto de vista, él se ha puesto como ejemplo de lo que debería ser la iglesia, como fue concebida por Cristo, de la pobreza, de no la ostentación, de dar a los demás, de estar al servicio del pueblo, porque el hecho de que él es la cabeza de nuestra iglesia, de ahí debe comenzar el ejemplo. Entonces, yo como le repito, padre, muchísimas gracias porque todas sus charlas fueron muy instructivas para mí, muy buenas y espero que el próximo nivel también nos permita igual hablar y expresarnos y nutrirnos más de la palabra y de cómo está formada nuestra iglesia. Muy bien. Mira, lo que dice Sandra es muy, muy sabio y realmente eso pasó al inicio, ese juicio tan grande a la iglesia como institución, porque obviamente al principio se pensó que este pecado era un pecado institucional como si fuera de iglesia. Luego, finalmente se comprendió que no era un pecado institucional de iglesia porque no es la iglesia la que ha cometido obviamente ese horroroso pecado, sino que es la persona. Entonces, el juicio tiene que hacerse específicamente a la persona que ha cometido el error y quien también lo ocultó porque también tiene su error, pero no es la iglesia institucional. Nunca la iglesia institucional, nunca la iglesia católica cometió ese error o ocultó ese error, sino que fueron personas específicamente que cometieron esos errores y son las personas que obviamente después fueron juzgadas y son las personas que ahora mismo están en las manos de la justicia. No hay ninguno de ellos que obviamente esté fuera de las manos de la justicia porque cada uno de ellos identificado en cada uno de los países ha sido llevado a las manos de la justicia. Entonces, nosotros debemos sentirnos orgullosos de pertenecer a la Iglesia Católica que ha sabido enfrentar desde el primer momento esta situación y decir, no lo aceptamos y esto va a la justicia social, o sea, al Departamento de Justicia de cada uno de los países y enfrentar cada persona quién lo cometió, porque no podemos decir que fue la iglesia, sino fue o Pedro, Juan, o María o la persona en específico, ¿verdad? Que lo haya cometido. Y esto habla muy bien de la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica tuvo la valentía de enfrentarlo e incluso de pedir perdón a pesar de que no es una culpa de la Iglesia, porque quien tiene que pedir perdón es quien lo ha cometido. No sé si recuerdan que Juan Pablo II pidió perdón por los errores de la Iglesia del pasado, la Inquisición, por, como ustedes saben, el maltrato muchas veces que sucedió de parte de la iglesia con los indios en América, aunque la iglesia fue la primera en defender, pero obviamente habían también personas, ¿verdad? Algunos jerarcas que en nombre de la iglesia cometieron errores. Él pidió perdón, pero sabiendo nosotros que no es una culpa de la iglesia, sino que no es una culpa de la persona en específico que lo hizo. Porque dentro de la iglesia tenemos obviamente seres humanos pecadores, pero tenemos también seres humanos santos. Recordemos que en la época de Juan Pablo II tuvimos el gran regalo a la iglesia de Madre Teresa de Calcuta, del mismo Juan Pablo II y de figuras grandes de santidad que no podemos ocultar, no podemos como tapar, ¿verdad? Ese aspecto positivo que ha tenido la iglesia y bonito por culpa de tal vez algunas personas que manchan todo eso. Es como un grupo, es como ustedes, por ejemplo, participan en una, no sé, es un grupo de la escuela o algo y hay algunos que
obviamente tienen un comportamiento, otros no. No podemos decir el grupo, no podemos generalizar. Tenemos que decir, bueno, este cometieron este y este pecado o este error. Sin embargo, este están haciendo bien. Entonces es importante que nosotros nunca generalicemos y que nos demos cuenta que quien lo hace está cometiendo un error muy grande cuando habla, por ejemplo, del pecado de la iglesia o la pedofilia de la iglesia. No es de la iglesia, es de la persona en específico que lo ha cometido y quien tiene que obviamente responder ante la justicia. Dos puntos, basta. Que la iglesia quiera pedir perdón a las víctimas porque se siente, digamos, de alguna manera responsable, o se siente cercano a estas personas, está bien. Lo hizo Juan Pablo II, lo ha hecho Benedicto, lo hizo también Francisco, lo está haciendo Francisco constantemente. Pero recordemos que ellos lo hacen por la cercanía que la iglesia tiene que tener con las víctimas, pero no porque la iglesia lo haya cometido. No tiene culpa Benedicto, no tiene culpa Francisco, no tiene culpa Juan Pablo II, no tiene culpa la iglesia, tiene culpa la persona que lo cometió. Y es importante, ¿verdad? Esto que tú comentas, porque lamentablemente nos damos cuenta de que dentro de la misma iglesia muchas personas la crítica la hacen como a la iglesia como institución. No podemos caer en ese error. No es la iglesia como institución. Han sido personas dentro de la iglesia. Que haya sido un sacerdote, que haya sido un diácono, que haya sido un cardenal, un obispo, etcétera. No quiere decir que haya sido la iglesia como institución, ni la iglesia como sacramento, ni la iglesia como cuerpo de Cristo, ¿verdad? En eso tenemos que estar muy claros porque la iglesia de Cristo se edifica con el testimonio de los santos. Y quienes son pecadores, porque obviamente también forman parte de la iglesia, pues esas personas en específico son los que tienen que responder por sus errores, porque son errores suyos particulares, ¿no? No podemos colocar en un mismo saco, como decimos, a todas las papas. No nos podemos colocar a todos en una misma realidad, sino que cada quien tiene que responder por sus actos. Muy bien, gracias. Creo que estaba Santos también para compartir. Sí, muchas gracias. No sé si se escucha, no está muy bien el internet acá en Guatemala. Pero sí, se escucha bien. Muy bien. Yo creo que agradecer primeramente a Dios, ¿verdad? Por darnos la oportunidad de estar compartiendo con usted, Padre, en especial, ¿verdad? En lo personal, yo creo que no solo a mí, sino que a todos los hermanos que estamos tratando la manera de entender un poco más sobre la vida de la iglesia, porque en sí, mucha gente, yo creo que la mayoría carece dentro de la iglesia católica hoy en día de un conocimiento, ¿no? De la iglesia. Por eso muchos hoy en día, pues no sé si la mera verdad, yo tengo dudas todavía en esto. A veces mucha gente o muchos católicos decimos todavía, es que todo es igual, al fin y al cabo es el mismo Dios. Pero yo creo que realmente en sí nosotros debemos de enseñar a las personas. Bueno, en el caso mío, gracias a Dios hoy en día, pues salimos aquí en Guatemala, vamos en los departamentos, la gente nos ha puesto esa confianza. Bueno, en lo personal, pues estamos empezando, bueno, estamos trabajando en la Arquidiócesis de Guatemala, pero realmente mucha gente necesita hoy en día que nosotros, los llamados, porque si estamos aquí, no estamos por obra de la casualidad. Todos los hermanos y hermanas, por supuesto que estamos en esta formación, estamos con el Padre. Realmente no es la hermana Vanessa que nos ha llamado. Yo sé que es Dios el que nos está llamando. ¿Para qué? Para aclarar muchas dudas de muchas personas. Eso es lo que yo estoy viendo en un corto tiempo dentro de la Iglesia Católica. Pero mi pregunta en especial es, yo sé que la Iglesia ha venido realmente cambiando muchas cosas y hoy en día pues se está renovando la Iglesia. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué será que hoy en día a muchos párrocos, por ejemplo, les cuesta entender que lo único que la gente, bueno, los agentes de pastorales
cuando la gente nos invita en otra o en otro departamento, en otro lugar, para ir a compartir un tema, bien comunidad, en las comunidades, o bien en las parroquias, o bien personal. Y muchos párrocos no permiten, ¿no? O sea, en lo personal, muchos dicen, no, es que no se puede ir a compartir en otra diócesis. Pero si estamos trabajando en la arquidiócesis de Guatemala, o sea, mi pregunta es, si venimos hoy, la iglesia viene hoy en una renovación, en mi forma de pensar, no sé si estoy en lo correcto, tal vez usted me puede aclarar, padre, ¿por qué todavía hoy en día no dejar que crezca la iglesia o que crezcan los hermanos? Al final, si la gente nos invita, y yo siempre lo he dicho, que no es la gente, es Dios mismo que quiere hoy en día que los miembros de la iglesia, que somos nosotros los laicos, muchos se están yendo por otro camino, ¿verdad? No sé si estoy en lo correcto o no, pero esa es mi duda. No sé por qué hoy en día pues hay muchos peros, aunque usted va autorizado por tu párroco, aunque tú llevas lo que necesitan, pero dice, no, no se puede, es que no se puede, es que no, no es posible. Eso es mi pregunta. No sé si solo aquí en Guatemala, no sé si en otros países, no lo sé, pero para empezar aquí con nosotros, gracias a Dios, pues bueno, mucha gente nos ha puesto esa confianza, no por buenos, sino que por misericordia de Dios, y nos dedicamos en las predicaciones hoy en día. Pero realmente nos ha costado mucho, bueno, y tampoco yo soy una persona de que me gusta mucho respeto. Yo creo que estamos en una iglesia de orden, ¿no? Entonces, bueno, yo acepto todo, pero mucha gente a veces dice, no, si no quiere nada, mejor nos vamos en otro lado a buscarlo, porque en mi forma de pensar, como que si nosotros mismos estamos poniendo ese obstáculo para que el evangelio no fluye, para que hoy en día, pues, la palabra realmente en sí, hay mucha gente, más en los pueblos, donde hay mucha gente humilde, sencilla, y que realmente son muy frágiles a las otras personas que llegan y dicen, no, con ustedes, miren, no quiere que venga otro hermano, entonces véngase con nosotros. Eso es lo que estoy viendo yo acá. No sé si está bien lo que estoy diciendo, pero eso es mi pregunta. Si la iglesia viene ya desde San Juan Pablo II, bien, desde acá, viene en una evolución, entonces, ¿por qué seguir en lo mismo? Esa es mi pregunta, padre. Claro. Mira, muy bien, Santos. Yo creo que eso que tú estás viviendo, eso ha pasado durante toda la historia de la iglesia. Piensa que a San Francisco le pasó, a todos los santos le han pasado, San Juan Bosco. Recuerden la anécdota que yo les comentaba de San Juan Bosco, que él tuvo que enfrentar a su propio obispo, que incluso en los momentos en los cuales él quería evangelizar a los jóvenes de la calle, le decían que él se estaba, digamos así, como robando los jóvenes de otras parroquias, como diciendo, ah, pero tú los estás llevando a tu parroquia, pero se los estás quitando a otras parroquias, que es como si fueran como que si le estuvieras robando los jóvenes a otras parroquias que pertenecen a esa, y tú te los estás llevando a la tuya. Y no, pues jugamos, estaba buscando niños de la calle, gente que no iba, jóvenes que no iban a ninguna parroquia, ni a una, ni a otra, ni a ninguna. Simplemente eran jóvenes que si no lo hacía él así, de esa manera, yendo a la calle a buscarlo, nunca conocerían a Dios, porque eran personas que se habían alejado completamente, eran chicos de la calle, chicos que estaban muchas veces robando para poder comer. Recordemos la historia de Italia de esa época. Entonces, tuvo que enfrentarse a mucha resistencia, a veces de parte incluso de obispos, pero él siguió adelante. Él siguió adelante, incluso tuvo que llegar hasta el Papa para que el Papa le aceptara la congregación, porque el obispo no la iba a aceptar. Entonces, el Papa Pío IX sí quiso aceptarle la congregación y aceptar el trabajo que hacía con los jóvenes, pero sí vamos a enfrentar situaciones difíciles. Como mismo tú me estás comentando, esa situación, lamentablemente hay mucha resistencia. ¿Por qué? Porque
Sí, claro, obviamente estamos en una iglesia donde tiene que haber un orden, tiene que haber una jerarquía y todo eso, pero lamentablemente cada quien es diferente y nosotros nos encontramos a veces con obispos, con sacerdotes, que tal vez son más abiertos a la evangelización y sí, todo lo que tú le propongas es como una especie de inspiración del Espíritu Santo, reconocen como inspiración del Espíritu Santo y te dejan trabajar y actuar en medio de la iglesia. Hay otros que tal vez un poquito más celosos, más cerrados. Entonces, no tenemos que como diríamos, perder el ánimo. No debemos perder el ánimo, no debemos perder el ímpetu. Al contrario, si tú sientes que es algo que el Espíritu Santo te llama, tienes que continuar tocando puertas y buscando opciones, porque si tú te quedas allí, pues simplemente pasa lo que tú comentabas, ¿no? Hay gente que simplemente dice, ah, no, entonces me voy pues a la iglesia episcopal o la iglesia, ¿cómo se llama? Pentecostal o lo que sea, porque ahí me dan más libertad para yo evangelizar, para yo, ¿verdad? Seguir la misión. Entonces, no, esa no es la opción. La opción no es perder el ánimo e irse. No, la opción es mantener nuestro ánimo y seguir tocando puertas. Si tú te das cuenta de que tal vez es un párroco que es un poquito celoso y no da mucha apertura, vamos con otro, o vamos con otro obispo, o vamos con otra institución que dentro de la iglesia nos ayude a poder poner en práctica esa misión que sentimos de parte de Dios. Recuérdense que no podemos apagar el Espíritu Santo, definitivamente no. Apagar el Espíritu Santo no se puede, ni nunca se va a apagar. Ese fuego del Espíritu tiene que comunicarse. Si no lo comunicamos a la izquierda, lo comunicamos a la derecha, sino al frente, sino atrás, sino arriba, abajo, donde sea que nosotros encontremos esa oportunidad para poder impulsar el espíritu. Pero no te sientas mal porque ves esta resistencia, porque es algo que le ha pasado a los grandes santos, no solamente a ti, le ha pasado a San Juan Bosco, le pasó a San Francisco de Asís cuando quiso evangelizar y su mismo obispo estuvo en contra de él. Incluso cuando su padre lo abandonó, que le dijo, pues te vas de la casa, y San Francisco se desnudó y le dijo, te doy todo, incluso la ropa que me has dado. El obispo vino con la capa a taparlo, pero no lo apoyó, no lo apoyó a San Francisco. Eh, de quien encontró el apoyo fue de Inocencio III, se recuerdan lo que yo les presenté, Inocencio III, el papa de esa época, que ni siquiera tampoco al principio había aceptado muy bien la misión de San Francisco hasta que después él se da cuenta que es una inspiración de Dios. Entonces, yo creo que cuando tenemos ese ímpetu del espíritu, no debemos apagarlo, debemos comunicarlo y buscar siempre la posibilidad donde nosotros podemos, dentro de la iglesia, ejercer nuestro carisma, ¿verdad? La efusión de lo que el espíritu nos da. Toca puertas. Siempre hay algún párroco, siempre hay algún obispo, alguien que se conecta con la inspiración que tú le estás dando, porque hay algunos un poco celosos y no creen al inicio. Como ha pasado siempre. Fíjense, cuando se apareció la Virgen de Guadalupe, ¿ustedes creen que el obispo creyó? No, no, estuvo resistente hasta que al final se dio cuenta que era el milagro de que la Virgen le estaba, a Juan Diego, le estaba manifestando su mensaje, se estaba apareciendo, pero siempre hay esa resistencia. Miren lo que pasa Son, también con la Virgen son hoy. piedras del En camino. realidad, ustedes estamos viviendo las apariciones de la Virgen de Medjugorje y hay muchos en la iglesia que todavía siguen reticentes porque es normal que hay siempre un poquito esa resistencia al inicio. Sin embargo, hay otros que se han abierto al poder del Espíritu y han dado la posibilidad para poder reconocer los mensajes, difundir también los mensajes de la Virgen y llegar
al pueblo de Dios. Entonces, no nos detengamos nunca, no perdamos el ímpetu y la fuerza, porque el Espíritu no puede apagarse en nosotros, al contrario, hay que manifestarlo y hay que seguir. Muchas gracias, gracias. Gracias a ti, gracias también porque en el curso te has manifestado, ¿verdad? Siempre con tus preguntas, con tus comentarios, y eso nos ayuda a todos a crecer. Padre, Sí, padre, adelante. Bueno, en primer lugar quiero agradecerle a usted por su paciencia y su tiempo que nos ha brindado enseñándonos todo referente a la historia. Pero yo, o sea, me pongo a pensar, ¿no? En la historia de la iglesia. Antiguamente, quienes llegaban a ser sacerdotes eran las personas que tenían más dinero. Y yo analizo, tal vez usted me va a corregir, pero desde Juan 23, como que fue el papa bueno, el papa del pueblo, el papa que llegó desde abajo, humilde, y llegó a ser papa. Y como que ahí, desde Juan 23, se abrieron mucho los ojos, se abrieron mucho el panorama para nuestra iglesia católica, porque como que él destapó todo lo del papado, podríamos decir, ¿no? Cómo debía ser. O sea, que no sea tan cerrada la iglesia, sino como que se abrió para que para que los creyentes, para que nosotros podamos conocer más de la Biblia, más de Dios, más, o sea, tener más conocimiento. No sé si yo estoy bien o estoy mal, quisiera que me corrija, pero yo veo de toda la historia, a partir de Juan 23, que fue un niño pobre, podríamos decir, como que Dios le dio esa sabiduría para que nosotros estemos donde estamos en este momento, ¿no? Porque eso es una gracia de Dios, porque hay Juan 23, después vino Juan Pablo, bueno, vino los otros papas que también eran llenos del Espíritu Santo para llegar a Juan Pablo II, llegar al mismo Benedicto, que si bien es cierto, era como un papa que no estaba, o sea, no le conocimos nosotros, porque él estaba enfrascado en sus cosas, era más mentalizador, metido en sus libros, metido en o sea, dando sus contribuciones desde adentro, ¿no? Él no se hacía ver, era más escondido. Y vino Francisco, de nuevo se abrieron las puertas para nuestra gracia, digamos, para que todo el pueblo tenga conocimiento de la iglesia. Eso es lo que yo pienso, como en resumen de lo que yo aprendí de todo lo que usted nos ha indicado, nos ha hablado, y créame, para mí me da más, o sea, estoy volviendo a ver películas de los papas, porque como que se abren muchas puertas más para tener un poco más de conocimiento. Cuando nos hablen los hermanos separados, podamos defendernos de lo que es nuestra iglesia. Eso nada más, padre, repito, muchas gracias por todo. Sí, gracias a ti. Sí, realmente lo que dices es cierto. Precisamente después de... Hay un paso muy interesante entre los papados anteriores. Pensemos Pío XII, bueno, los Píos 11, 12, y el inicio de Juan 23, que hay digamos, un traspaso muy interesante. No quiere decir que los anteriores no hayan sido también valiosos. Cada papado tiene su valor, pero la misma historia de la iglesia dio un giro muy interesante con Juan 23. Por eso yo pienso que Juan 23 era un grandísimo portador del Espíritu. Todos los papas, obviamente, cada uno que ha estado allí ha manifestado el Espíritu Santo de alguna manera, pero
este tenía como un toque muy especial por todo lo que tú comentas, un hombre venido desde abajo, un hombre que simplemente quiso ser como él decía, un pobre sacerdote de campo, de montaña. Y venir desde esa situación y traer a la iglesia a una realidad que, bueno, él lo hizo, a una realidad mucho más cercana con la gente. De hecho, el cambio fue con él de las misas de espalda a las misas de frente, porque de espalda no había contacto en lo absoluto entre los pastores, ¿verdad? O sea, sacerdotes, obispos, etcétera, y el pueblo. Sin embargo, él con el Concilio Vaticano II reestructuró la idea de que la misa tiene que ser como una especie de mesa redonda, donde todos estamos alrededor del Cristo, del altar, del sacrificio del altar, por lo tanto el sacerdote, los monaguillos, el pueblo, todos alrededor. No podemos estar de espaldas unos a los otros, sino que debemos estar en comunión como mesa, como lo hizo Jesús con los apóstoles, ¿verdad? Alrededor de su mesa. Entonces, esa idea, que fue una de las tantas, de las muchísimas, ayudó entonces a la iglesia a volver de nuevo a acercarse a la gente, a vivir en comunión con la gente. Y bueno, obviamente Pablo VI, excelente papado también, un poquito más reservado, más introvertido que Juan XXIII, que era una bola de fuego, como quien dice, porque era un hombre sumamente, era como con el carisma de Juan Pablo II, abierto, cordial, alegre. Y como le decía, por otra parte, Pablo VI, que continúa el mismo proceso de Juan XXIII y hace una interesante renovación también en la iglesia. De ahí Juan Pablo I, que lamentablemente estuvo solamente 33 días, pero si hubiese estado más tiempo, hubiese sido un fuego, o sea, un fuego del Espíritu. Fíjense, al punto de que Juan Pablo II quiso ponerse Juan Pablo II por Juan Pablo I, que a su vez había asumido el nombre de Juan por Juan XXIII y Pablo por Pablo VI. Y Juan Pablo I, a pesar de que fueron 33 días, sus discursos son extremadamente interesantes de renovación al interno de la iglesia. Duró apenas 33 días, lamentablemente, pero Juan Pablo II quiso retomar la historia de Juan Pablo I y prácticamente pudo hacer lo que no hizo Juan Pablo I y más, obviamente, por el largo papado que tuvo Juan Pablo II. Benedicto XVI también, solo que es una personalidad un poco diferente, como tú decías, obviamente más reservado, más estudioso, más intelectual, pero también dio al mundo digamos, un papado muy interesante, sobre todo del estudio, de la reflexión, del encuentro profundo con Dios, de la contemplación, etcétera, muy, muy interesante. Y bueno, ahora Francisco. Yo creo que sí, comparto contigo la misma idea, que creo que Juan 23, de ahí en adelante, la iglesia ha tenido un impulso espiritual muy, muy profundo y todavía lo que tiene que seguir, porque yo creo que el papado de Francisco todavía le quedan muchas cosas interesantes que él tiene en agenda por hacer y que va a ir haciendo poco a poco, y quien lo sustituya creo que también tiene en sus manos una misión sumamente grande. Por eso es que nos toca rezar mucho por ello. Él mismo siempre dice: recen por mí, recen por mí, recen por mí. Y ustedes ven que cada vez que Francisco encuentra a cualquier persona, siempre le dice: reza por mí, porque él siente que digamos, es difícil el hecho de ser papa, el hecho de ser como ustedes saben, el vicario de Cristo. Entonces no es fácil para él. Ha sido bien difícil, y solamente con la oración, o sea, el apoyo de nosotros, de todos los cristianos del mundo, a través de la oración, creo que solamente así nosotros vamos a poder ayudarle
a cumplir su misión, porque solito no puede, solamente con la ayuda de Dios, y hay que rezar mucho por él. Yo les voy a compartir, yo sé que hay algunos hermanos más que quieren conversar, pero les voy a compartir algunas fotos que yo sé que a ustedes les va a gustar mucho que yo les comparta, porque son mis encuentros con los papas. Entonces voy a empezar con este de Juan Pablo II. Ahí verán mi carita de niño, porque eso fue en el año 2003, no, 2002. Este fue el encuentro en la Capilla Sixtina con Juan Pablo II, 2002, o sea, prácticamente poquitito tiempo antes de su muerte, poquitos años antes de su muerte. Ahí me tocó sostener el micrófono en una de sus de las misas que celebró en la Capilla Sixtina. La parte de atrás que ustedes ven es el juicio final de Miguel Ángel, hermoso. La Capilla Sixtina es sumamente hermoso, especial. Los dos que están alrededor del Papa, uno es Piero Marini, que ahora no sé realmente qué es, el de cabello blanco, y el de cabello más negro es precisamente ahora, fíjense qué interesante, ese que nada más se ve la cabecita atrás del Papa. Ese que es polaco. Es polaco. Piero Marini no es, Piero Marini es italiano. El de cabello blanco es italiano. El de cabello más negro es polaco. Él, yo lo conocí, fue el que me ayudó, el que me decía, sostén aquí el micrófono, tienes que sacarlo un poquito porque a veces tose el Papa. Él no tenía el inalámbrico porque él ya estaba muy mal, tosía mucho, entonces él me decía, cuando tú veas que él va a toser o algo, quita el micrófono para que no se escuche. Por eso no le ponían el inalámbrico, porque ya estaba muy enfermo. De hecho, él llegó ahí ya prácticamente con el papamóvil, que lo llevaron hasta la silla. Yo casi no caminaba, muy poquito caminaba. Entonces, yo le sostuve, tenía el micrófono, tenía que estar atento a quitarlo, ponerlo en los momentos que iba a hablar, porque era ya con su enfermedad y tal, era un poquito difícil, y mucho menos un inalámbrico que obviamente iba a sentirse todas las veces que él tosía, porque ya estaba muy mal. De hecho, ya les digo que después de allí, eso fue en 2002, después de ahí ya él tuvo prácticamente los momentos ya últimos de su vida, y hasta bueno, que murió. Ese fue mi encuentro con Juan Pablo II, fue sumamente impresionante. A mí me encantó porque estuve cerca con él la primera vez que, bueno, estoy cerca de un santo, como ustedes saben, es santo, y la primera vez que obviamente me encuentro ante un personaje tan sumamente importante, santo, sus palabras, su mirada, porque obviamente a veces, sabes que cuando uno está ahí, pues él te mira de alguna manera, y esa mirada como de un pastor, del cercano, de compasión, un hombre sumamente bueno en todo sentido. Ese fue mi encuentro. Era apenas un seminarista, ustedes me ven ahí en la carita que parece de niño, ya el tiempo pasado, y obviamente, pero bueno, esa es una de las fotos que yo conservo de ese recuerdo tan bonito en la Capilla Sixtina con Juan Pablo II en el año 2002. Después de esto, bueno, dejé de compartir la pantalla porque quiero ahora presentarle otro de mis encuentros bonitos, que fue con Benedicto XVI, pero no pude, lamentablemente, no pude poder estar directamente con él, así como con Juan Pablo II. No pude saludarlo, no pude estar, simplemente estuve en la misa. Estas son las fotos, les voy a ir compartiendo desde el momento en el que él sale hasta que aquí está el momento más cercano, donde ya lo tuve más cerca, donde nos impartió la bendición. Estábamos ahí en un grupo bastante grande, pero él no tenía la costumbre como Juan Pablo II, que sí ya tenía más la costumbre de que se acercaran a él, incluso del beso del anillo, de hablar, de
es como hice yo, pues sostener el micrófono y todas esas cosas. No, él era un poquito más reticente a estas cosas por su propia personalidad, pero también un gran papa, yo pienso también un gran santo. Ahí está pasando por delante de nosotros. Claro, la cámara no era tan buena, entonces no es como lo hacía ahora, de captar muy bien, pero bueno, ahí estuvo pasando por delante. No podía caminar, ya en ese momento no podía caminar muy bien. Él está ahí siendo llevado con un papamóvil, que era el mismo que usaba Juan Pablo II, de madera, que los gentlemen, que son todas estas personas que le ayudan en el Vaticano, lo llevan como arrastrado porque tiene ruedas. Lo arrastran con ruedas y él va encima, porque no podía ya caminar de manera normal. Entonces aquí lo tenemos, déjenme ver si lo acerco un poquito. Ahí a la izquierda de nosotros, no, a la derecha de nosotros está el más cercano a Benedicto, fue el maestro de ceremonia que cerró la Capilla Sistina para el cónclave. No sé si ustedes vieron ese video, que fue muy emocionante cuando fue elegido Francisco. Bueno, aquí está otra foto. No están muy bien tomadas porque ya les digo, la cámara en ese momento no era tan buena, pero bueno, esta fue una misa. Ahí está más acercándose cuando ya regresa ya de terminar. Ahí lo vemos más cerca. Claro, como les digo, la cámara no toma muy bien, pero sí, es Benedicto XVI, que como les digo, sí era cercano a la gente, pero no de la misma manera que Juan Pablo II, y tampoco la misma manera que Francisco. Después tengo acá las fotos con Francisco. Aquí sí ya tuve la posibilidad de hablar con él, incluso de hablar en español, ¿verdad? Comentándole sobre muchas cosas, ¿verdad? Y ahí fue donde me dijo que rezara por él. Ahí estuve, ya esto es posterior, harían, pienso que sean 5, 6, yo creo que 6 o 7 años atrás, más o menos, esta foto, unos 6 o 7 años atrás, de ahí conversando con Francisco, y ahí sí le pude dar la mano, y pude entregarle también de parte de la congregación como una estola que se le entregó. Ahí tienen los niños que él bendijo, y bueno, ahí pude conversar con él sobre lo que le estaba entregando. Se lo entregué de regalo de parte de la congregación. Y ahí está también una religiosa de Costa Rica que me acompañó. Aquí me está dando la bendición. Ya eso fue prácticamente ya al final, que estábamos como despidiéndonos. Y también tuve la oportunidad, bueno, siempre el beso del anillo, como ustedes saben, que es muy común en esas celebraciones. Bueno, dejo de compartir la pantalla. Yo sé que son momentos bonitos. Bueno, quería compartirles mi encuentro con los tres papas, Juan Pablo II. Bueno, ya anteriormente a ellos imposible, porque no podría tener contacto con Juan Pablo I. Bueno, apenas muy poquito tiempo. Pablo VI ya yo era un niño, prácticamente. Entonces, nada, pues estos momentos han sido momentos bien bonitos, y no sé si ustedes, yo creo alguno tal vez haya tenido la oportunidad de verlos cerca cuando ha ido a sus países. Alguno de ellos es muy, pero muy enriquecedor, muy enriquecedor. Bueno, creo que tengo algunos en el chat. Tenemos también una mano levantada. Entonces vamos a darle oportunidad para ir cerrando, ¿verdad?, al chat, y luego la mano levantada, quien quiere participar, para ir cerrando nuestra clase de hoy. En el chat dice: Padre, no hay palabras suficientes para agradecer todo el conocimiento que ha compartido con nosotros. Si antes éramos católicos por nuestra educación, familia y colegio, ahora lo somos también porque conocemos un poco más de nuestra iglesia. Amén. Esto es una cosa muy linda. Muy interesante, como siempre, el tema, y por su forma de transmitirlo, nos deja antojados de aprender más. ¿Cuál tema seguimos? Dios los siga bendiciendo y mamita María lo acompañe en su caminar. Un abrazo. Vanesita tiene una importante noticia que yo no me voy a adelantar,
porque a veces tengo la tentación de adelantarme y comunicar y no, quiero que ella les diga porque tiene una interesante noticia para ustedes en el próximo, la próxima asignatura que vamos a cursar, así que las próximas, porque van a tener oportunidad de inscribirse al menos a 2 más, así que les dejo con ese, digamos, les dejo con esa sorpresa que Vanesita les va a comunicar. Después dice, muchas gracias Padre Humberto por este curso que reafirmó, aclaró y amplió nuestro compromiso hacia la historia de nuestra iglesia. Amén. Así muchísimas gracias Padre Humberto por compartir todos sus conocimientos y su valioso tiempo de estar en cada una de las charlas y clases juntos. Amén. Gracias, gracias por todas esas palabras tan lindas. Muchas gracias, Padre Humbertito. Gracias, gracias a ustedes. Bueno, voy a darle oportunidad Padre, gracias, Padre Humberto. Gracias. Padre, solo dos preguntas. De Perú. Sí. Estoy maldita en la cama, por eso no pongo la cámara. Ah, ok. Esperado, entonces, que le está escuchando a usted. Muchas gracias, Padre. Oportunidad a quien nos deja mucha escuela, Padre Humbertito. Muchísimas gracias de Perú. Amén, gracias. Entonces, padre. ya Padre Benjamín y Vanesita están preparados para compartirnos las noticias, así que espérense un momentito para que entonces tengamos la última intervención de alguien que Padre, solo dos preguntas. Y seguimos, ¿vale? Sí, dame un momentito, Apóstoles Online, si quieres. No se oye. No. No sé si tal vez tengas que reactivar tu micrófono o algo. No se está escuchando. O hay algún problema con tu micrófono. Tal vez es la... Padre. Sí. A ver si puedes. Tal vez son los audífonos. No, tal vez no logra reactivar el micrófono. Bueno, alguien más que creo que quería hacer su intervención y luego ya pasamos con Vanesita. Y padre, solo dos preguntitas sí. Rápidamente. Mediante la película que hemos visto de los cristeros, ahí yo he entendido de que, y no solamente esa vez, sino también en otras ocasiones, que la iglesia siempre está apoyándose al gobierno que está de turno. Uno es eso. Y la otra es de que con las clases que estamos pasando, ¿será que podemos formar grupos ahí en la casa o en algún lugar para hablar de la Biblia? Bien, las dos preguntas tuyas. Mira, la primera, a ver, no siempre la iglesia ha apoyado el gobierno que está de turno. Yo creo que ha pasado con algunos obviamente de la jerarquía de la iglesia que sí, a veces en el, digamos, para no crear porque acuérdense que la iglesia siempre ha querido evitar lo que son la guerra, la confrontación. Sí, obviamente algunos han apoyado el gobierno que ha estado de turno, cualquiera que sea, aparte de que obviamente siempre la iglesia ha tenido en la mente lo que es la obediencia a los gobernantes, etcétera. Sí ha pasado eso, a veces incluso en situaciones un poco difíciles y la iglesia ha sido criticada por eso, pero no siempre ha sido así y tampoco podemos decir la iglesia en general. Han sido algunos pastores en algunos momentos que han tomado esa iniciativa, pero siempre hemos visto que otros no lo han hecho. Otras personas simplemente se han convertido en profetas y han denunciado el gobierno si es un gobierno corrupto, etcétera. Y lo vemos ahora en la actualidad, por ejemplo, no sé, gobiernos, por ejemplo, como el de Venezuela, donde la iglesia ha sido bien fuerte a la hora de reclamar, ¿verdad? Los gobiernos dictatoriales y otros países también donde ha pasado. Entonces, sí, no podemos generalizar de esa manera, pero sí, obviamente tienes razón de que a veces, lamentablemente,
algunos pastores que sí se han puesto lamentablemente de parte, a veces, no de parte, sino simplemente con una posición tal vez un poquito pasiva, como de aceptar, ¿no?, el gobierno que está. Yo creo que es más por una cuestión de no crear conflictos, pero bueno, sí, el Espíritu Santo siempre suscita profetas como los cristeros en la época de los cristeros y profetas en toda época para denunciar lo que está mal hecho. Y el hecho de compartir en grupos, yo creo que sí, yo creo que es muy bonito. Yo creo que poco a poco, en la medida en la cual ustedes se van conociendo más, vamos creando grupos. Se pueden también crear grupos para compartir, hacer, por ejemplo, una lección divina. Yo creo que sería muy bonito hacer una lección divina, que es la lectura de la Biblia juntos, y cada uno pues da su exégesis. Eso se llama lección divina, una exégesis de lo que la Biblia le está diciendo, o ese texto le está diciendo a la persona. Y yo creo que es muy bonito compartir en grupo. Claro que sí, ustedes pueden organizarse o después vemos la posibilidad de organizarles, pero claro que sí es algo muy bonito, como cuando los estudiantes se reúnen para estudiar, ¿verdad? Las clases. Bueno, no quiero robar más tiempo porque ya está esperando, ¿verdad?, por nosotros el padre Benjamín y Vanesita, que han sido los pioneros de este instituto.